millonario detiene la fiesta al ver a mendigo negro pedir agua y revelación impensable. Todo era luz, risas y champán burbujeando en copas de cristal. La sala principal del hotel más exclusivo de la ciudad vibraba al ritmo de la música y las voces apagadas entre brindis y confidencias. Marcos Durán, el gigante del mundo empresarial, estaba en el centro de todo. Su cumpleaños número 50. Traje caro, sonrisa impecable, rodeado de los amigos más poderosos y una vista nocturna que parecía prometer un futuro sin límites. La fiesta era un despliegue de elegancia en exceso, y nada parecía poder arruinar esa noche. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Entre el murmullo y las luces doradas, una figura apareció. Un hombre, vestido con harapos, la piel ennegrecida por el sol y la suciedad, avanzó sin hacer ruido. En medio del lujo, su presencia era un golpe seco. El silencio se extendió como un virus cuando el mendigo negro alzó la voz, temblorosa y rota. Solo un vaso de... Los invitados bajaron sus copas, miradas incrédulas y bocas entreabiertas. Un murmullo bajo se dispersó, mezclado con el tintinear nervioso de las cristalerías. Se quedó paralizado. Ese hombre parecía invisible antes, pero ahora no podía ser ignorado. Sus ojos, profundos y tristes, clavados en él, como si le estuvieran desnudando el alma. El tiempo se volvió pesado. Su garganta se apretó. Había algo extraño en aquella súplica tan simple. Algo que le hacía temblar las manos. Un vaso de agua, repitió el mendigo, casi un susurro. Marcos sintió un calor fulminante en el pecho, una mezcla cruel de vergüenza y miedo. ¿Cómo era posible que este hombre estuviera aquí, en plena celebración de su éxito, y él no supiera ni imaginar nada? Algo dentro de su mente empezó a romperse. Aquella aparición desató una tormenta invisible, sombras de secretos familiares enterrados bajo capas de dinero y mentira. Se alejaron los invitados, incómodos mirando hacia otro lado. Pero Marcos no podía moverse. El mendigo habló entonces apenas una frase, y fue como un disparo en el silencio. Sé quién eres y lo que escondes. El magnate tragó saliva. La opresión le cortó la respiración. No era solo un mendigo pidiendo agua. Era un espejo que reflejaba sus peores temores. ¿Quién era en realidad aquel hombre? ¿Cuál era el secreto que arrastraba? Marcos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Mientras la música se apagaba lentamente en el otro lado del salón, algo en su mundo empezaba a desmoronarse. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo para enfrentar esa verdad desconocida? ¿A cuánto tendría que sacrificar para librarse de un pasado que creía enterrado? La respuesta palpitaba en el aire frío mientras el mendigo aguaba sus labios, esperando. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Marcos sintió que el aire en la sala se tornaba espeso, casi irrespirable. El mendigo le miraba con esos ojos que ahondaban en su ser. Y esa sencilla petición de agua se convertía en un grito desgarrador en su interior, antes de que
La puerta principal del hotel se abrió de golpe, y en ese instante el mundo de lujo y celebración se sacudió. Un grupo de hombres armados irrumpió en la sala, sus rostros cubiertos por pasamontañas. Los gritos y murmullos de sorpresa se convirtieron en caos absoluto. ¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!, ordenó uno de ellos, su voz profunda retumbando por todas partes. El ambiente de gala se transformó en una pesadilla. Marcos, aún atrapado en la conexión con el mendigo, sintió que su corazón se detuvo. No podía moverse. Su mente estaba en un torbellino. El hombre que había sido invisible para él ahora parecía ser su única ancla en ese mar de locura. Mientras algunos lanzaban sus copas y otros se lanzaban al suelo, el mendigo avanzó lentamente hacia el grupo de asaltantes. Sin embargo, en lugar de caer de rodillas o echarse atrás, alzó su mano con una calma que desafiaba la tensión del momento. ¡Tú no puedes estar aquí!, gritó uno de los asaltantes. Era como si conocieran al hombre, como si su presencia les incomodara y los llenara de temor. Marcos no entendía. El mendigo soltó una risa baja, un sonido de burla que resonó como el eco de un viejo amigo. «Siempre hay un final, muchachos. Siempre». Fue entonces cuando un disparo sonó y el tiempo pareció detenerse. La bala impactó en el suelo, cerca del mendigo, levantando una nube de polvo y fragmentos. Pero lo que dejó a todos paralizados no fue solo el disparo. Fue como el mendigo se giró hacia Marcos y con una mirada que combinaba compasión y desafío, dijo: «Recuerda lo que ocultas. El momento ha llegado». Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo era un mendigo, era alguien que había conocido más de lo que él mismo se atrevía a aceptar. Recordó aquel secreto, una memoria enterrada que creía haber olvidado. Un susurro de años atrás se infiltró en su mente, la verdad sobre su familia. Y al mismo tiempo, a su alrededor, el caos aumentaba. Los asaltantes comenzaron a desatar su furia, y los hombres de Marcos se apresuraron a protegerlo. Pero no podía dejar de mirar al mendigo, quien parecía estar esperando un momento, un cambio en el aire, un giro de la trama. El líder de los asaltantes, con una mirada dura, se abalanzó hacia el mendigo, pero antes de que pudiera hacer algo, un grito desgarrador retumbó en la sala. Era Mariana, su esposa. Ella había emergido de entre la multitud. «Marcos, corre». Pero la advertencia llegó demasiado tarde, y ese instante de distracción fue suficiente para que un grito de horror corriera entre los presentes. Marcos vio, horrorizado, cómo el mendigo se interponía entre Mariana. «¡Oh!», gritó Marcos con todo su ser. Pero ya era demasiado tarde. El disparo resonó y el mundo de lujo y celebraciones se desplomó, dejando solo ecos de dolor. Marcos cayó de rodillas, sintiendo el frío del suelo en su piel. La sala, antes iluminada de glamour, estaba llena de sombras y gritos. Todo lo que había construido comenzaba a desmoronarse, y un solo pensamiento se desbordaba en su mente. ¿Qué secretos había desenterrado el mendigo? ¿Y qué había costado realmente obtenerlo? La figura del mendigo se desvaneció entre la confusión, pero sus palabras seguían resonando. El momento ha llegado. ¿Qué momento? ¿Qué estaba ocultando de verdad? Mientras el dolor opacaba todo, la pregunta se tornaba un vacío. El caos de la fiesta se convirtió en el caos de su vida. La incertidumbre lo envolvía, y todo lo que creía conocer se estaba desmoronando. En el aire pesado, la desolación comenzaba a florecer.
A medida que el estruendo del disparo reverberaba en el aire, la sala de fiesta. Los gritos se entremezclaban con llantos y el sonido desgarrador de cristales rompiéndose. Marcos, aún de rodillas, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, aplastado por la confusión y el miedo. Con la mirada fija en el mendigo, intentó comprender la verdad oculta tras sus palabras. De pronto, un segundo disparo resonó, pero esta vez en el fondo de la sala, y la multitud cayó en un silencio aplastante. La mirada de todas las personas se centró en la figura de Mariana, quien yacía en el suelo, atrapada entre la multitud, su rostro pálido y su cuerpo inmóvil. El director de la seguridad se acercó rápidamente, mientras otros empezaban a correr, dejando atrás la elegancia de sus trajes. ¡Mariana!, gritó Marcos, sintiendo como una corriente helada lo atravesaba. Se levantó de un salto, lidiando con la presión en su pecho, pero lo que vio a continuación le heló la sangre. De entre las sombras, la figura del mendigo había desaparecido. ¡Solo!, gritó uno de los asaltantes, pero era demasiado tarde. Con una agilidad sorprendente, el mendigo se lanzó hacia la multitud. Algo brilló en su mano. Era un cuchillo, pero no uno cualquiera. Estaba adornado con inscripciones antiguas y un brillo sobrenatural. ¡Atrás!, ordenó, su voz resonando con una autoridad inesperada. Nadie sabía si debía correr o quedarse. La atmósfera era electrizante. ¡Tú no puedes estar aquí!, rugió el líder de los asaltantes, tomando un paso hacia el mendigo, pero el hombre con una calma inquietante sonrió. Nunca dudé de que el momento llegaría. Marcos sintió un nudo en su garganta. Las palabras del mendigo resonaban en su mente. ¿Qué significaba esto? Mientras los hombres armados se movían nerviosos, el mendigo comenzó a alzar el cuchillo hacia el líder. El tiempo pareció ralentizarse, mientras todos observaban la escena en estado de shock. Y en ese instante, una explosión sacudió la sala. Un estruendo extremo provenía del exterior, como si el mundo entero estuviese colapsando. La gente gritó de terror y confusión, y el caos explotó nuevamente. El líder de los asaltantes, desorientado, perdió el control de sus hombres, que ahora intentaban encontrar una salida. Pero en medio de todo, el mendigo avanzó sin vacilar. La verdad no puede permanecer oculta. Hoy se acabó. Su voz resonó con un eco que hacía vibrar las paredes. Marcos no podía procesar lo que estaba viendo. Era como si todo lo que había creído conocer estuviera desvaneciéndose. La verdad que había ocultado durante años ahora se manifestaba de manera omnipresente. El mendigo había sido el catalizador. Pero ¿qué quería decir con la verdad no puede permanecer oculta? Un segundo estallido y la sala comenzó a llenarse de humo. La visibilidad era escasa, pero el mendigo estaba en el medio, firme. El pasado nunca se va. Marcos, es tiempo de que enfrentes tus demonios. En ese momento, la figura de un niño apareció en su mente. Un niño que había olvidado. Una voz que resonaba en el eco de su subconsciente. ¡Papá, ayuda! Marcos, aturdido por su propia historia, sintió la presión del tiempo corriendo en su contra. ¿Qué demonios había hecho en su vida? Él lo había llevado hasta aquí. ¿Qué secretos había enterrado? La sala seguía siendo un infierno de gritos y luz. Y en un giro final, el mendigo se volvió hacia el grupo de asaltantes. Si crees que puedes salir así, no sabes la verdad. La declaración dejó a todos paralizados. Un peso descomunal se sentía en el aire mientras el mendigo extendía el cuchillo, mostrando una luz intensa que parecía envolverse en un aura mística. La multitud miraba con miedo. Marcos sintió su pecho apretar.
¡Marcos, ven aquí! Los ojos de Mariana, aún frágiles, lo llamaban desde el suelo, pero el caos estaba en cada rincón. ¿Acaso todo esto era parte de un plan más grande? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que le quedaba? La sala se llenó de una risa profunda, como un eco del más allá. ¿Qué estaba ocurriendo? Mientras Marcos luchaba con su confusión, la pregunta resonó en su mente. ¿Quién era realmente el mendigo y qué poder tenía sobre su vida? La tensión continuaba aumentando y con ello la incertidumbre. Nadie sabía lo que iba a suceder a continuación, pero Marcos tuvo la certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma. Marcos sintió que el aire se tornaba pesado. El caos reinante, amplificado por gritos y disparos, lo mantenía prisionero en una burbuja de horror. El mendigo, con el cuchillo brillante en la mano, parecía en pie de guerra, mientras el líder de los asaltantes se acercaba, cada paso resonando como un eco tenebroso. «No te acerques más», rugió el asaltante, su voz cargada de rabia. Pero el mendigo, en lugar de retroceder, se plantó firme, con una determinación que dejaba a todos paralizados. Entonces la atmósfera cambió bruscamente. Un sonido desgarrador, como si toda la realidad se retorcía, surcó la sala. Una explosión, pero no del exterior. Era el Cris. Marcos, atrapado entre el horror y la incredulidad, se lanzó hacia el suelo, mientras fragmentos de vidrio caían como lluvia mortal. En medio del tumulto, una sombra se abalanzó. Era Mariana, aún tendida en el suelo, donde el tiempo parecía haberse detenido. «¡Marcos, ayúdame!», gritó, con un hilo de voz que atravesó su mente como una daga. Sin pensarlo, él se lanzó hacia ella, pero el caos lo rodeaba. La figura del mendigo mantenía su mirada fija en el líder de los asaltantes, quien parecía sudar de odio. Pero algo cambió. El mendigo alzó su cuchillo, y en un destello el objeto emitió una luz brillante que llenó la sala. El líder de los asaltantes, horrorizado, retrocedió. «¿Qué demonios estás haciendo?». De pronto, el tiempo se detuvo. Una energía vibrante llenó el aire. La multitud quedó en un tenue silencio mientras el mendigo pronunció palabras antiguas. «La verdad no puede ser encerrada por más tiempo». La sala tembló y una sombra oscura emanó de su figura, abriendo un portal detrás de él. Fue como si el mundo se partiera en dos. Marcos, mirándolo todo desde otra dimensión, sintió que su corazón se estrujaba. En medio de la oscuridad, la imagen de un niño apareció, uno que juraría haber olvidado. Sus ojos eran un espejo del pasado, reflejando un dolor que jamás imaginó haber causado. En un instante, recordó la historia de un hijo que no había reconocido, una verdad que lo había perseguido por años. «¡Papá!», gritó el niño, su voz resonando en la sala. Pero no solo su hijo, también un rostro familiar emergió, una presencia del pasado que creía muerta, su padre, que había desaparecido de su vida años atrás. «No me olvides, Marcos». El mendigo volvió a girar su rostro hacia él, y todo se volvió cada vez más confuso. «Marcos, el momento ha». «Tienes que elegir». Algo se rompió dentro de él, pero no había tiempo para pensar. Antes de que pudiera reaccionar, el líder de los asaltantes lanzaba un tiro tras otro, mientras la oscuridad parecía devorar el lugar. En medio del caos, el medidor del tiempo disminuía, y el mendigo, con su mirada fiera, le gritó: «No dejes que te consuma el pasado». Fue entonces que la sala tembló. Un ruido ensordecedor rasgó el aire, y el portal detrás del mendigo comenzó a abrirse. Un destello de luz e inmensidad.
Marcos sintió cómo la realidad se deformaba, y en medio del horror, las palabras del mendigo resonaban. Tu pasado nunca se fue, ahora tendrás que enfrentarlo. Todo se volvió un torbellino de luces, sombras y voces gritando. Un último apoyo de esperanza se encendió en su pecho. ¿Podía recuperar lo que había perdido? ¿Podía salvar a Mariana? La luz estalló y de pronto quedó en silencio. Todo se apagó. La cámara se centró lentamente en la figura del mendigo, que sonreía con un aire de triunfo. Había una conexión profundamente inquietante entre ellos. Marcos miró a su alrededor. Todo había cambiado. En el fondo de su ser, una verdad devoradora lo atravesó. ¿Quién era realmente este mendigo? ¿Qué secretos aterradores compartían? La sala estaba vacía, pero un eco persistente resonaba. El momento ha llegado. ¿El momento para qué? ¿Y qué le esperaba tras la puerta que se abría hacia lo desconocido? El nudo en su pecho pulsaba con fuerza, a medida que la pantalla se oscurecía, dejando al mundo en suspenso. Marcos estaba paralizado, sintiendo cómo la sala giraba a su alrededor. El mendigo mantenía su mirada fija y la luz del cuchillo iluminaba su rostro con un brillo casi sobrenatural. Era como si el tiempo se hubiera detenido y el eco de las palabras del mendigo resonara en su mente. El momento ha llegado. Justo cuando pensaba que nada podía ser más extraño, un grito desgarrador atravesó la neblina de confusión. ¡Marcos, mira! Era la voz de Mariana, pero no venía de donde ella yacía en el suelo. Se sentía un sudor frío en la nuca. Entonces él miró hacia la esquina de la sala donde las sombras parecían intensificarse. Un grupo de personas había surgido de entre la oscuridad, y al instante su corazón se detuvo. Era su madre. Su madre estaba allí, la misma mujer que había abandonado su vida muchos años atrás, con la cual nunca había logrado reconciliarse. Su vestido desgastado brillaba bajo las luces, y su mirada estaba llena de una desesperación que cortaba la respiración. ¡Marcos!, gritó, como si cada fibra de su ser clamara por él. ¡No lo dejes hacer esto! El líder de los asaltantes se sacudió, confundido ante esta nueva aparición. ¿Qué demonios es esto?, susurró, con los ojos desorbitados. La atmósfera en la sala se volvió eléctrica. La multitud, antes en pánico, ahora parecía estar atrapada entre el asombro y el horror. El mendigo bajó lentamente el cuchillo, su rostro reflejando una mezcla de resolución y compasión. Ellos lo saben, Marcos. Tienes que enfrentar la verdad. La familia nunca se aleja del pasado. Cada palabra era un golpe que reverberaba en los corazones de los presentes. Marcos sintió que su pecho se estrechaba. Todo había estado enterrado. Esos años de dolor y resentimiento. ¿Por qué estás aquí?, balbuceó, la voz casi rota. La presión de los recuerdos y los secretos guardados empezaba a desbordarse. «Porque eres parte de esto», respondió su madre, caminando un paso más cerca, temblando. «Nunca quise que terminaras así. Te dejé, pero siempre eres mi hijo». Su voz se quebró al pronunciar esas palabras. En el fondo, había un amor que nunca se había extinguido. Pero ahí no terminaba. Ella levantó un pequeño objeto de su bolsillo, un antiguo medallón. Esto es lo que buscaban. ¿No te parece familiar? El objeto brilló intensamente, y Marcos sintió una oleada de recuerdos. Era un símbolo de su niñez, uno que había creído perdido. La conexión entre su pasado y su presente se hacía más palpable. La sala se sumió en un silencio sepulcral.
Los asaltantes, ahora más confundidos y asustados, intercambiaron miradas nerviosas. ¡Atrás!, gritó uno, pero la figura del mendigo se interpuso con una firmeza inquebrantable. No tienen idea de lo que han desencadenado. Entonces, de repente, la luz del medallón estalló en una extraordinaria brillantez, envolviendo a todos en la sala. Marcos apenas tenía tiempo para pensar. Todo se sentía como un zumbido en sus oídos, hasta que una imagen surgió en el aire. Un niño, no, era él, de pie frente a su madre, con una gran sonrisa. «¡Papá, ven!», y su padre, un hombre que había creído muerto, emergió en la visión, y la sala pareció desvanecerse por un instante. Los asaltantes quedaron paralizados, ahora expuestos no solo a la amenaza del mendigo, sino también a la verdad de su vida. Era un efecto dominó, una revelación desgarradora. «¡Sáquenlos de aquí!», gritó el líder, pero ya era demasiado tarde. Mientras el caos reinaba, Marcos comprendió que todos, desde el mendigo hasta su madre, formaban parte de una trama tejida desde hace años por secretos y decisiones que habían impactado sus vidas. Y en un momento fatídico, el aire se tornó espeso y la oscuridad se apoderó de la sala antes de que el medallón estallara en un último destello. ¡Ja, ja, 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 ja! Llenando todo de sombras. Marcos sintió que su corazón se detenía. La figura de su madre se desvaneció y el tiempo se volvió denso. Las verdades ocultas no eran solo suyas, sino de todos. El medallón se iluminó una vez más, y mientras los asaltantes se dispersaban, el mundo tal como lo conocía comenzó a desmoronarse. Todo lo que había creído, todo lo que había vivido hasta ahora, se tambaleaba al borde de la ruina. ¿Qué significaba este regreso? ¿Qué secretos estaban por revelarse? Las preguntas llenaban su mente mientras. ¿Quiénes eran realmente esos hombres? ¿Y cómo conectaban con su familia? Con su respiración entrecortada, solo pudo pensar en que el caos se había convertido en su nueva realidad. Un rompecabezas a resolver, y que el momento nunca había estado más cerca. Marcos estaba paralizado, sintiendo cómo la sala giraba a su alrededor. El mendigo mantenía su mirada fija, y la luz del cuchillo iluminaba su rostro con un brillo casi sobrenatural. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y el eco de las palabras del mendigo resonara en su mente. El momento ha llegado. Justo cuando pensaba que nada podía ser más extraño, un grito desgarrador atravesó la neblina de confusión. «¡Marcos, mira!». Era la voz de Mariana, pero no venía de donde ella yacía en el suelo. Se sentía un sudor frío en la nuca. Entonces él miró hacia la esquina de la sala, donde las sombras parecían intensificarse. Un grupo de personas había surgido de entre la oscuridad, y al instante su corazón se detuvo. Su madre estaba allí, la misma mujer que había abandonado su vida muchos años atrás, con la cual nunca había logrado reconciliarse. Su vestido desgastado brillaba bajo las luces, y su mirada estaba llena de una desesperación que cortaba la respiración. «¡Marcos!», gritó, como si cada fibra de su ser clamara por él. «¡No lo dejes hacer esto!». El líder de los asaltantes se sacudió, confundido ante esta nueva aparición. «¿Qué demonios es esto?», susurró, con los ojos desorbitados. La atmósfera en la sala se volvió eléctrica. La multitud, antes en pánico, ahora parecía estar atrapada entre el asombro y el horror. El mendigo bajó lentamente el cuchillo, su rostro reflejando una mezcla de resolución y compasión. «Ellos lo saben, Marcos. Tienes que enfrentar la verdad. La familia nunca se aleja del pasado.
Cada palabra era un golpe que reverberaba en los corazones de los presentes. Marco sintió que su pecho se estrechaba. Todo había estado enterrado. Esos años de dolor y resentimiento. ¿Por qué estás aquí?, balbuceó, la voz casi rota. La presión de los recuerdos y los secretos guardados empezaba a desbordarse. «Porque eres parte de esto», respondió su madre, caminando un paso más cerca, temblando. «Nunca quise que terminaras así. Te dejé, pero siempre eres mi hijo». Su voz se quebró al pronunciar esas palabras. En el fondo, había un amor que nunca se había extinguido. Pero ahí no terminaba. Ella levantó un pequeño objeto de su bolsillo, un antiguo medallón. Esto es lo que buscaban. ¿No te parece familiar? El objeto brilló intensamente y Marco sintió una oleada de recuerdos. Era un símbolo de su niñez, uno que había creído perdido. La conexión entre su pasado y su presente se hacía más palpable. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Los asaltantes, ahora más confundidos y asustados, intercambiaron miradas nerviosas. «¡Atrás!», gritó uno. Pero la figura del mendigo se interpuso con una firmeza inquebrantable. «No tienen idea de lo que han desencadenado». Entonces, de repente, la luz del medallón estalló en una extraordinaria brillantez, envolviendo a todos en la sala. Marcos apenas tenía tiempo para pensar. Todo se sentía como un zumbido en sus oídos, hasta que una imagen surgió en el aire. Un niño. No, era él, de pie frente a su madre, con una gran sonrisa. «Papá, ven». Y su padre, un hombre que había creído muerto, emergió en la visión y la sala pareció desvanecerse por un instante. Los asaltantes quedaron paralizados, ahora expuestos no solo a la amenaza del mendigo, sino también a la verdad de su vida. Era un efecto dominó, una revelación desgarradora. «¡Sáquenlos de aquí!», gritó el líder, pero ya era demasiado tarde. Mientras el caos reinaba, Marcos comprendió que todos, desde el mendigo hasta su madre, formaban parte de una trama tejida desde hace años por secretos y decisiones que habían impactado sus vidas. El medallón brillaba con intensidad, creando una energía palpable en la sala. Pero lo que siguió fue una serie de gritos y un trueno ensordecedor. Instintivamente se cubrió los oídos, y mientras el medallón chisporroteaba, algo ocurrió. El mendigo, en un movimiento inesperado, giró y se lanzó hacia el grupo de asaltantes. Con un grito feroz, el todo se detuvo. Cada persona quedó paralizada, en shock. El tiempo se congeló en ese instante, pero la verdadera conmoción llegó cuando un destello más brillante salió del medallón, y en la confusión la imagen de una mujer emergió del portal abierto. Era su hermana gemela, Ana, quien había desaparecido hace años en un accidente del que nadie hablaba. Su rostro era un reflejo de su madre, pero lleno de una tristeza profunda. «Marcos, sálvate». Una verdad devastadora marcó el ambiente. La sala se llenó de murmullos y gritos. «¡No puede ser! ¡Ana! ¡Estás muerta!». El mendigo se giró, y su voz resonó. «Todo lo que conoces, todo lo que crees, ha sido una mentira. El pasado no se oculta sin consecuencias». Mientras los asaltantes caían en el caos, la figura de Ana se desvanecía lentamente, como una sombra que se pierde en la luz. Marcos, aturdido, sintió que se derrumbaba. Su hermana, viva, pero perdida. El peso de la revelación lo aplastaba. Todos estos años de dolor, las verdades ocultas, los engaños familiares. «¿Qué significa todo esto?», se preguntó.
El dolor en su pecho se intensificó. Con un último susurro, Ana desapareció dejando en el aire un eco de advertencia. No olvides lo que encuentres. Todo se tambaleó, y en ese instante la habitación comenzó a temblar. Con gritos de terror, la multitud corría hacia la salida, dejando a Marcos en el centro del desastre, con el futuro sumido en la incertidumbre. Y una sola pregunta resonando: ¿qué más estaba oculto en su vida? Marcos estaba paralizado, sintiendo cómo la sala giraba a su alrededor. El mendigo mantenía su mirada fija, y la luz del cuchillo iluminaba su rostro con un brillo casi sobrenatural. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y el eco de las palabras del mendigo resonara en su mente. El momento ha llegado. Justo cuando pensaba que nada podía ser más extraño, un grito desgarrador atravesó la neblina de confusión. «Marcos, mira». Era la voz de Mariana, pero no venía de donde ella yacía en el suelo. Se sintió un sudor frío en la nuca. Entonces él miró hacia la esquina de la sala, donde las sombras parecían intensificarse. Un grupo de personas había surgido de entre la oscuridad, y al instante su corazón se detuvo. Era su madre. Su madre estaba allí, la misma mujer que había abandonado su vida muchos años atrás, con la cual nunca había logrado reconciliarse. Su vestido desgastado brillaba bajo las luces y su mirada estaba llena de una desesperación. «¡Marcos!», gritó como si cada fibra de su ser clamara por él. «¡No lo dejes hacer esto!». El líder de los asaltantes se sacudió, confundido ante esta nueva aparición. «¿Qué demonios es esto?», susurró. Con los ojos desorbitados, la atmósfera en la sala se volvió eléctrica. La multitud, antes en pánico, ahora parecía estar atrapada entre el asombro y el horror. El mendigo bajó lentamente el cuchillo, su rostro reflejando una mezcla de resolución y compasión. «Ellos lo saben, Marcos. Tienes que enfrentar la verdad. La familia nunca se aleja del pasado». Cada palabra era un golpe que reverberaba en los corazones de los presentes. Marcos sintió que su pecho se estrechaba. Todo había estado enterrado. Esos años de dolor y resentimiento. «¿Por qué estás aquí?», balbuceó, la voz casi rota. La presión de los recuerdos y los secretos guardados empezaba a desbordarse. «Porque eres parte de esto», respondió su madre, caminando un paso más cerca, temblando. «Nunca quise que terminaras así. Te dejé, pero siempre eres mi hijo». Su voz se quebró al pronunciar esas palabras. En el fondo había un amor que nunca se había extinguido, pero ahí no terminaba. Ella levantó un pequeño objeto de su bolsillo, un antiguo medallón. «Esto es lo que buscaban. ¿No te parece familiar?». El objeto brilló intensamente y Marcos sintió una oleada de recuerdos. Era un símbolo de su niñez, uno que había creído perdido. La conexión entre su pasado y su presente se hacía más palpable. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Los asaltantes, ahora más confundidos y asustados, intercambiaron miradas nerviosas. «¡Atrás!», gritó uno, pero la figura del mendigo se interpuso con una firmeza inquebrantable. «No tienen idea de lo que han desencadenado». De repente, el medallón comenzó a emitir un brillo aún más intenso, y Marcos sintió un tirón hacia él. Una visión comenzó a tomar forma en su mente. Imágenes de su infancia, risas, juegos y el rostro de su padre, que había creído muerto. Era tan real, tan vívido. Pero lo que le paralizó el corazón fue la siguiente imagen. Su padre, con una mirada de furia, levantando un arma. «Marcos, aléjate de ella».
gritó su padre, emergiendo de la penumbra, con la respiración entrecortada, como si su vida dependiera de eso. La sala se quedó en shock absoluto. Esa presencia cambió la dinámica de la situación por completo. La humanidad del hombre era evidente, pero la furia era palpable en sus ojos. ¿Qué? La confusión lo envolvía. Su madre y su padre juntos, pero uno lo había traicionado. En un instante, todos los secretos empezaron a desmoronarse. Siempre estuviste aquí, oculto entre sombras. ¿Por qué, papá? Antes de que pudiera reaccionar, un disparo resonó en la sala. Era un sonido ensordecedor que partió el aire. Todos giraron sus miradas, buscando la fuente. El líder de los asaltantes había disparado, pero su objetivo no era el mendigo ni Marcos. La bala impactó en su madre, quien cayó al suelo, una expresión de sorpresa en su rostro. El tiempo se detuvo. «Mam». La palabra se quedó atorada en su garganta. La figura de su madre se desvaneció, y todo lo que había sentido en su abrazo, todos esos recuerdos, se convirtieron en cenizas. Su padre cayó de rodillas, gritando, y el mendigo se lanzó hacia el asaltante, cuchillo en mano, mientras el caos reinaba nuevamente a su alrededor. Pero lo sorprendente llegó después. En un último acto de desesperación, el medallón comenzó a vibrar y a emitir un resplandor tan potente que cegó a todos. Marcos sintió como si el mundo girara en torno a él. Lo que siguió fue un vacío abrumador, y luego la oscuridad. Al despertar, se encontró en su antiguo hogar. Las paredes estaban llenas de retratos familiares. Pero esto no era un hogar. Era como un recuerdo distorsionado. Un grito desgarrador emergió de su pecho. ¿Qué pasó? Ante él se encontraba su madre, sonriendo, y su padre, vivo. Pero algo no estaba bien. La mirada en sus ojos era aterradora. Las luces comenzaron a parpadear, y las risas se convirtieron en susurros retumbantes. «Estás atrapado en un ciclo, Marcos. Aquí no puedes esconderte de la verdad». La sensación de claustrofobia le invadió. Se dio cuenta con horror que todo había sido un engaño. La familia que había creído perdida era parte de algo más grande, algo que lo había manipulado todo el tiempo. «¿Qué has hecho? ¡Despierta!», gritó su padre, y el suelo comenzó a desmoronarse a su alrededor. La oscuridad una vez más parecía devorarlo todo. Entonces, un eco resuena. «El momento ha llegado. Ahora tú decides». La confusión y el miedo lo envolvían. No había refugio. Estaba atrapado entre mundos, entre verdades ocultas, mientras el caos a su alrededor crecía. ¿Qué verdad lo aguardaba al otro lado de la oscuridad? ¿Era eso lo que significaba el momento? En su pecho, una pregunta pululaba, mientras el vacío lo atraía cada vez más. ¿Estaba listo para enfrentarlo? Marcos sentía el aire enrarecido, pesada la atmósfera, como si un enorme peso se posara sobre su pecho. A su alrededor, las sombras se alargaban, moldeándose en figuras que parecían danzar en un juego oscuro. Siguió mirando a su madre, quien tenía esa expresión de desesperación, pero ahora se tornó en una mezcla de algo más. Era una súplica silenciosa. «Marcos, no puedes quedarte aquí», imploró su madre. El grito cortó el silencio, produciendo una onda de murmullos inquietos entre la multitud. Sus ojos reflejaban miedo. «Debes irte, por favor». El dolor retumbaba en su pecho. ¿Por qué aparecía su madre ahora, en medio de este caos y revelaciones? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no volviste antes? La pregunta se escapó, llena de reproche y anhelo. Pero el sonido que salió no fue el de un hijo furioso.
era el de un hombre roto que necesitaba respuestas. Justo en ese momento, un segundo aullido recorrió la sala. Era un grito desgarrador, un eco de horror que provenía de otra dirección. ¡No! Era la voz de Mariana, y el terror congeló a todos. El tiempo parece comprimir, mientras la multitud se giraba al unísono, buscando el origen de ese grito escalofriante. Marcos sintió como si se llenara de un frío profundo. ¿Qué ha pasado? Se arrastró hacia donde estaba la voz y su corazón se hundió al ver a Mariana. Yacía en el suelo, rodeada de sombras que parecían venir a reclamarlo todo. El mendigo, todavía de pie con el cuchillo reluciente, miró hacia ella. «¡No, no le hagas daño!», gritó. Pero una figura oscura apareció de la nada, deslizándose entre las sombras, y antes de que alguien pudiera reaccionar, la silueta se lanzó sobre ella. Un disparo. La sala estalló en caos, una explosión de luces y sonidos. El grito de Mariana se convertía en un eco lejano. El silencio interrumpido por la realidad brutal. El látigo del tiempo se había revirado, y la oscuridad devoró a su esposa. Todo se desvaneció en un destello. Marcos se quedó mirando horrorizado. El pan miró al mendigo, esperando una explicación. Pero el rostro del mendigo, antes sereno, se tornó sombrío. «Lo que hemos hecho, hemos desencadenado fuerzas que no puedes comprender. Es hora de que sepas toda la verdad». «¿Qué verdad? Dímelo ya», gritó Marcos, pura desesperación fluyendo por sus venas. Justo entonces, el medallón en la mano de su madre brilló intensamente. Las luces de la sala parecieron absorber el resplandor. «Marcos», dijo su madre, cada palabra era difícil de pronunciar. «Este medallón guarda un poder que nunca debió ser liberado. Tu familia es parte de algo mucho más oscuro de lo que creías. El mendigo no es solo un hombre, es un guardián. Y tú eres la clave». La sala se tambaleó. «¿De qué hablas?». La confusión se tornó en pánico. El mundo como lo conocía estaba desmoronándose. La existencia de sus seres queridos temblaba al borde del abismo. Sintió que su pasado lo agarraba con manos gélidas. Pero el giro no terminaría ahí. Entonces el mendigo se volvió hacia él. «No solo debes enfrentar a los asaltantes. Mira a tu alrededor, Marcos. Las sombras no solo llegan al corazón de los hombres comunes. Tú también eres parte de la oscuridad». Las palabras retumbaron, reverberando en su mente, hasta que en un instante el medallón explotó en un torrente de luz. Todo sucumbió. Marcos cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, la sala había desaparecido. Se encontraba en un lugar completamente diferente, un vasto paisaje en penumbras. Hombres y mujeres de sombras giraban en círculos a su alrededor. Sus rostros eran familiares, rieles de su pasado profundo. Una horrenda revelación lo atravesó como un rayo. Él no solo era parte de lo oculto, era un conductor. El nudo en su garganta se convirtió en un grito imposible de contener. El escenario se transformó en un campo de batalla. Grupos de sombras chocaban, luchando por obtener algo que a nadie le era permitido. Entre ellos, un rostro resplandeciente surgió. Mariana. Intentaba avanzar entre la bruma, pero algo estaba claramente mal. Su figura era etérea, casi un espectro de lo que había sido. «Marcos, ayuda», gritó. La mirada en sus ojos no era la de la mujer que conocía. Era un reflejo de dolor, de traición. «Tu sangre me ató a este lugar». Cada palabra de Mariana penetral en su ser. Cada sílaba parecía acuchillarlo. «¿Qué has hecho, Marcos? ¿Qué has desatado?». Las sombras lo rodearon. No lo dejaban escapar de esta revelación brutal. La antes pacífica celebración de un cumpleaños
se había convertido en un laberinto de terror. El mundo se retorció una vez más, y la última imagen que tuvo fue la de su madre que flotaba hacia la oscuridad, su rostro lleno de tristeza, mientras aquellos que amaba se desvanecían entre las sombras. «Marcos, recuerda», y con un último latido, todo se volvió un grito de caos. La incertidumbre y el horror se instalaron en su corazón. «¿Qué has hecho?». Era un eco vacío. La pregunta retumbaba mientras su vida caía en la oscuridad. ¿Y ahora qué haría? ¿Podría alguna vez volver a encontrar su camino? Las sombras danzaban, y él estaba atrapado en un ciclo que nunca acabaría. Marcos sentía el aire enrarecido, pesada la atmósfera, como si un enorme peso se posara sobre su pecho. A su alrededor, las sombras se alargaban, moldeándose en figuras que parecían danzar en un juego oscuro. Siguió mirando a su madre, quien tenía esa expresión de desesperación, pero ahora se tornó en una mezcla de algo más. Era una súplica silenciosa. «Marcos, no puedes quedarte aquí», imploró su madre. El grito cortó el silencio, produciendo una onda de murmullos inquietos entre la multitud. Sus ojos reflejaban miedo. «Debes irte, por favor». El dolor retumbaba en su pecho. ¿Por qué aparecía su madre ahora, en medio de este caos y revelaciones? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no volviste antes? La pregunta se escapó, llena de reproche y anhelo, pero el sonido que salió no fue el de un hijo furioso, era el de un hombre roto que necesitaba respuestas. Justo en ese momento, un segundo aullido recorrió la sala. Era un grito desgarrador, un eco de horror que provenía de otra dirección. ¡Oh! Era la voz de Mariana, y el terror congeló a todos. El tiempo parece comprimir, mientras la multitud se giraba al unísono, buscando el origen de ese grito escalofriante. Marcos sintió como si se llenara de un frío profundo. ¿Qué ha pasado? Se arrastró hacia donde estaba la voz, y su corazón se hundió al ver a Mariana. Yacía en el suelo, rodeada de sombras que parecían venir a reclamarlo todo. El mendigo, todavía de pie con el cuchillo reluciente, miró hacia ella. «No, no le hagas daño», gritó. Pero una figura oscura apareció de la nada, deslizándose entre las sombras, y antes de que alguien pudiera reaccionar, la silueta se lanzó sobre ella. ¡Un disparo! La sala estalló en caos. Una explosión de luces y sonidos. El grito de Mariana se convertía en un eco lejano. El silencio interrumpido por la realidad brutal. El látigo del tiempo se había revirado, y la oscuridad devoró a su esposa. Todo se desvaneció en un destello. Marcos se quedó mirando horrorizado. El pan miró al mendigo, esperando una explicación. Pero el rostro del mendigo, antes sereno, se tornó sombrío. Lo que hemos hecho, hemos desencadenado fuerzas que no puedes comprender. Es hora de que sepas toda la verdad. Oh, qué verdad. Dímelo ya, gritó Marcos, pura desesperación fluyendo por sus venas. Justo entonces, el medallón en la mano de su madre brilló intensamente. Las luces de la sala parecieron absorber el resplandor. «Marcos», dijo su madre, cada palabra era difícil de pronunciar. «Este medallón guarda un poder que nunca debió ser liberado. Tu familia es parte de algo mucho más oscuro de lo que creías. El mendigo no es solo un hombre, es un guardián. ¿Y tú? Tú eres la clave». La sala se tambaleó. «¿De qué hablas?»,
La confusión se tornó en pánico. El mundo como lo conocía estaba desmoronándose. La existencia de sus seres queridos temblaba al borde del abismo. Sintió que su pasado lo agarraba con manos gélidas. Pero el giro no terminaría ahí. Entonces el mendigo se volvió hacia él. No solo debes enfrentar a los asaltantes, mira a tu alrededor, Marcos. Las sombras no solo llegan al corazón de los hombres comunes. Tú también eres parte de la oscuridad. Las palabras retumbaron, reverberando en su mente, hasta que en un instante el medallón explotó en un torrente de luz. Todo sucumbió. Marcos cerró los ojos y cuando los volvió a abrir, la sala había desaparecido. Se encontraba en un lugar completamente diferente, un vasto paisaje en penumbras. Hombres y mujeres de sombras giraban en círculos a su alrededor. Sus rostros eran familiares, rieles de su pasado profundo. Una horrenda revelación lo atravesó como un rayo. Él no solo era parte de lo oculto, era un conductor. El nudo en su garganta se convirtió en un grito imposible de contener. El escenario se transformó en un campo de batalla. Grupos de sombras chocaban, luchando por obtener algo que a nadie le era permitido. Entre ellos, un rostro resplandeciente surgió. Mariana intentaba avanzar entre la bruma, pero algo estaba claramente mal. Su figura era etérea, casi un espectro de lo que había sido. «¡Marcos, ayuda!», gritó. La mirada en sus ojos no era la de la mujer que conocía. Era un reflejo de dolor, de traición. «Tu sangre me ató a este lugar». Cada palabra de Mariana penetraba en su ser. Cada sílaba parecía acuchillarlo. «¿Qué has hecho, Marcos? ¿Qué has desatado?» Las sombras lo rodearon. No lo dejaban escapar de esta revelación brutal. La familia que había creído perdida formaba parte de una historia más oscura que él jamás había imaginado. Y en un golpe de realidad, un rostro se dibujó ante sus ojos. Era su padre, pero no como lo recordaba. «Todo fue por tu culpa, Marcos. Tu propia sangre está ligada a este horror». Las antiguas cadenas del tiempo se rompían en ese instante, y las sombras comenzaron a deslizarse hacia él, envueltas en susurros de secretos nunca contados. Marcos retrocedió atónito. No puede ser. El pavor creció en su pecho. Las revelaciones caían como lluvia torrencial. Se dio cuenta de que cada secreto oculto, cada traición familiar, lo había llevado a este punto. La carga de sus antepasados caía sobre él. Y en medio de ese caos, la figura del mendigo desapareció en la negrura. Todo lo que pensaste que era la verdad no es más que un velo que cubre la realidad. Aquí, los que crees muertos son las sombras que deben ser llevadas de vuelta a la luz. Solo tú puedes liberarlos. La voz de su padre reverberó y el dolor se convirtió en desesperación. «¿Qué? ¿Por qué?», balbuceó. Al darse cuenta del poder que sostenía en sus manos, se le heló la sangre. Sin pensar, cerró el puño sobre el medallón. La luz se intensificó, pero el resultado fue un grito agonizante de Mariana. Él cayó de rodillas y con sus manos temblorosas hizo un último esfuerzo. Pero la sala se iluminó en un estallido atroz. Todo se volvió un torbellino de locura y sombra. El medallón brilló, pero ya era tarde. Todo se desvaneció. Y en su mente resonó el eco de la verdad más desgarradora. Esa noche de celebración nunca fue solo un cumpleaños, era un ritual, un sacrificio. Un grito resonó en su intimidad y al instante el vacío lo abrazó. ¿Acaso toda su vida había sido una trampa para este momento? Mientras la oscuridad se apoderaba de él, la última imagen fue la de su madre cerrando el círculo.
El momento ha llegado. ¿Significaba todo esto que él era el verdadero monstruo? Sin respuestas, la pregunta continuaba flotando en la oscuridad. La oscuridad lo envolvió, y Marco sintió que todo se desvanecía a su alrededor. Las sombras comenzaron a retroceder, liberando una luz que destellaba en el medallón que había caído al suelo. El grito de Mariana resonó, y su imagen se desvaneció, pero en el fondo de su corazón sabía que debía hacer algo. Debía actuar. «¡Mamá! ¡Papá!», gritó, sintiendo cómo una oleada de desesperación se apoderaba de él. Las palabras resonaron en el aire, llenas de dolor y súplica. La sala, antes llena de caos y pánico, ahora se convirtió en un mar de silencio. Los asaltantes, paralizados por lo desconocido y el miedo que emanaba de él, retrocedieron un paso. Marco sintió cómo el medallón brillaba intensamente, y con él una verdad poderosa. Este objeto no solo representaba su pasado, sino el futuro que podía forjar. Una verdad que necesitaba ser revelada. En un acto de valentía, se agachó y levantó el medallón. «Este medallón es mi legado, y, si tengo que elegir, elijo enfrentarme a mi pasado». Su voz tembló, pero se mantuvo firme. El mendigo lo miraba fijamente, como si supiera lo que vendría. El líder de los asaltantes alzó su arma, pero Marcos, sin pensarlo, alzó el medallón y como un faro de esperanza envió una onda de luz. Las sombras empezaron a comprimirse y un viento apacible arrastró sus susurros, revelando fragmentos de recuerdos de su infancia, de las risas compartidas, del amor perdido. «¡No!», gritó el líder. «No puedes hacer esto». Pero la luz creció, envolviendo a todos. La energía que lo rodeaba era palpable, como si el pasado estuviera tomando vida, reclamando lo que le pertenecía. Las ilusiones de su familia aparecieron, sus rostros amorosos, sonrientes, llenos de aliento. Marcos sintió que su madre y su padre lo abrazaban en espíritu, uniendo lazos de redención. «Es tu momento, hijo. Perdona y déjate llevar». La voz de su madre resonó en su mente, y con un último impulso, giró el medallón hacia el grupo. La luz estalló como un amanecer fulgurante, y los asaltantes se retiraron, confundidos y asustados. Mientras el brillo se desvanecía, la escena cambió a la celebración de su cumpleaños. Las risas y brindis regresaron, y él se encontró rodeado de amigos, de Mariana, que se acercaba con una sonrisa tierna. «Marcos, ¿qué ha pasado?». Su voz era suave y llena de amor. El medallón, ahora apagado, estaba en su mano. «Un ciclo de secretos se rompió. Estoy listo para enfrentar lo que venga», dijo mientras una sensación de paz comenzaba a llenar el aire. Marcos miró a su alrededor, y aunque las sombras aún susurraban en el fondo de su mente, un destello de esperanza brillaba con fuerza. Las viejas heridas comenzaban a sanar, y lo que había sido una noche de horror se convirtió en un nuevo amanecer. Pero con el estruendo de la realidad, el eco del pasado aún resonaba. Las sombras nunca desaparecen del todo, y en algún rincón susurros empezaban a formarse. Siempre existirán hasta que tú decidas cerrarlas de una vez por todas. La advertencia del mendigo aún reclamaba su atención, y así, la historia dejó abierta una pregunta. ¿Qué haría Marcos con el conocimiento del pasado? Ahora te toca a ti. Se suscribe inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplaste el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final.
y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. ¡Hazlo ya!